Bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo cargado de chismecito, rumores y por supuesto, mucho drama turco. Hoy tenemos un tema explosivo, uno que ha estado en boca de todos, un misterio que ha alimentado portales de noticias y redes sociales durante meses. Y es que, ¿por qué Kerem Bürsin, nuestro adorado galán turco, aún no olvida el pasado de Hande Erçel? Sí, así es, hoy vamos a sumergirnos en la vida de estos dos astros de la televisión turca, Hande y Kerem, y a analizar la compleja relación que mantuvieron, la posterior separación y, lo más intrigante, las señales, las indirectas, los gestos que sugieren que quizás, la llama del pasado aún no se ha extinguido por completo. Prepárense para desentrañar este misterio porque la verdad, aunque a veces duela, es lo que nos une y nos apasiona de este mundo de la farándula. Antes de que comencemos, y porque sé que son lo más importante para este canal, no olviden suscribirse si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ya saben, aquí encontrarán todo lo que necesitan saber sobre sus series y actores turcos favoritos, análisis, chismecitos y mucho más. Así que suscríbanse, únanse a la comunidad y no se pierdan nada. Ahora sí, vamos a sumergirnos en el drama. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es como un cuento de hadas moderno, o quizás, un poco más dramático. Se conocieron en el set de la exitosa serie Love is in the Air, donde interpretaron a Eda y Serkan, una pareja que conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, la pantalla ardía con su romance. Y como suele suceder en estas situaciones, la magia traspasó la ficción. Comenzaron a salir, y el mundo entero se enamoró de ellos. Eran la pareja perfecta, radiantes, felices, y se mostraban muy enamorados en redes sociales, alfombras rojas y eventos. Publicaban fotos juntos, se dedicaban tiernos mensajes, y parecía que su amor era eterno. La verdad, era una hermosura. Todo indicaba que Hande y Kerem estaban construyendo un futuro juntos. Era como ver un cuento de hadas hacerse realidad en tiempo real. Pero como todo en la vida, y sobre todo en el mundo del espectáculo, lo bueno no dura para siempre. Después de un tiempo comenzaron a circular rumores de crisis. Se hablaba de discusiones, de diferencias irreconciliables y, finalmente, llegó la noticia que rompió los corazones de todos sus fans: Hande y Kerem habían terminado su relación. El impacto fue grande. Los seguidores de la serie y de la pareja en la vida real se sintieron devastados. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían decidido separarse? Las especulaciones y los rumores se dispararon. Algunos hablaban de incompatibilidad de caracteres, otros de infidelidades, y algunos incluso de presiones externas. Lo cierto es que de la noche a la mañana, la pareja que nos hacía soñar, ya no estaba junta. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han rehecho sus vidas, o al menos, eso es lo que intentan aparentar. Hande ha sido relacionada con otros hombres, y Kerem también. Pero a pesar de esto, algo en el ambiente, en el lenguaje no verbal, en las redes sociales, no termina de cerrar el círculo. Algo nos dice que el pasado, de alguna manera, sigue presente. Una de las claves para entender por qué Kerem podría aún no haber superado del todo esta relación, podría estar en la intensidad con la que vivieron su amor. Un amor que, como ya dijimos, fue muy público, muy pasional y muy intenso. Pasar de esa vorágine de amor y atención a la soledad y al silencio, es algo que puede ser muy difícil de procesar. Especialmente cuando se trata de una persona que fue tan importante en tu vida, con quien compartiste tantas cosas y con quien planeaste, tal vez, un futuro. También hay que tomar en cuenta el impacto de la serie Love is in the Air. La serie fue un éxito rotundo, y ambos actores se convirtieron en estrellas internacionales gracias a ella. La imagen de Eda y Serkan, la pareja que interpretaban, estaba intrínsecamente ligada a la imagen de Hande y Kerem. Separar la ficción de la realidad puede ser complicado, y es posible que Kerem aún vea a Hande en cierta medida, como su compañera de reparto, y, de alguna forma, como su pareja en el éxito que vivieron. Además, la exposición mediática constante, las entrevistas, las preguntas sobre la relación pasada, y la presión de los fans, pueden hacer que sea difícil olvidar. Los medios de comunicación, los paparazzi y las redes sociales mantienen viva la llama del pasado. Cada foto, cada comentario, cada aparición pública, es analizada con lupa. Cualquier gesto, cualquier mirada, es interpretado como una señal de que el amor aún existe. Y hablando de señales,
¿Qué señales son esas que nos hacen pensar que Kerem aún no olvida a Hande? Pues aquí vienen algunas de las más importantes. Primero está la forma en que Kerem habla de Hande en las entrevistas. Aunque intenta ser discreto y respetuoso, a veces se le escapan comentarios que revelan la admiración y el cariño que siente por ella. Es notorio que, a pesar de todo, la valora como persona y como actriz. Se ha referido a ella como una gran profesional, una persona talentosa, y ha destacado su belleza y su carisma. No dice no quiero hablar de ella, sino que responde con diplomacia, pero se percibe un respeto y una añoranza implícita. Segundo, las redes sociales son un campo de batalla en este drama. Aunque por lo general, no interactúan públicamente en ocasiones, se han visto me gusta en publicaciones del otro o incluso comentarios indirectos que podrían ser interpretados como un guiño al pasado. Los fans están constantemente atentos a estos detalles, y cada interacción mínima es analizada al milímetro. Tercero, la forma en que Kerem se relaciona con los amigos y familiares de Hande. Se sabe que mantenían buenas relaciones con el círculo más cercano de Hande. Incluso después de la ruptura, se les ha visto coincidiendo en eventos sociales o en reuniones informales. ¿Será que, de alguna manera, busca mantener vivo el vínculo con ella a través de sus amigos y familiares? Cuarto, la elección de sus proyectos profesionales. Algunos fans han notado que Kerem ha elegido proyectos que, de alguna manera, recuerdan a su relación con Hande. Ya sea por la temática, por el estilo o por la química con sus nuevas compañeras de reparto. ¿Será que busca revivir la magia del pasado, o simplemente son coincidencias? Quinto, su lenguaje corporal. Este es un factor muy importante. En ocasiones, se ha visto a Kerem con gestos y miradas que sugieren nostalgia o tristeza. Es difícil saberlo con certeza, pero hay detalles que no escapan a la atención de los seguidores, y que podrían indicar que el pasado aún le afecta. Por supuesto, todas estas son especulaciones, y cada persona es libre de interpretar las señales como quiera. Lo cierto es que la relación entre Hande y Kerem fue muy importante, y es normal que deje una huella en sus vidas. Es posible que ambos se preocupen por el otro, y que a pesar de la separación, mantengan un cariño y un respeto mutuo. Pero, ¿por qué es tan relevante este tema? ¿Por qué nos interesa tanto el pasado de Hande y Kerem? La respuesta es simple. Porque todos somos humanos, y todos hemos experimentado, en mayor o menor medida, el dolor de una ruptura amorosa. Nos identificamos con sus emociones, con sus dudas, con sus miedos y con sus anhelos. Y además, en el fondo, a todos nos gusta el chisme y el drama, y más aún cuando se trata de celebridades. Así que, amigos y amigas, esto es lo que teníamos preparado para ustedes hoy. Hemos desentrañado, en la medida de lo posible, el misterio de por qué Kerem Bürsin podría aún no haber olvidado el pasado de Hande Erçel. Hemos analizado las posibles razones, las señales y los detalles que nos hacen pensar que el amor, o al menos el recuerdo del amor, sigue presente en sus vidas. Es importante recordar que al final del día, solo ellos saben la verdad de lo que sienten y piensan. Nosotros, como fans, solo podemos especular y analizar desde la distancia. Pero lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de sus trabajos, admirando su talento y respetando sus decisiones. Espero que este vídeo les haya gustado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem aún no ha superado a Hande? ¿O simplemente son interpretaciones exageradas de los fans? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y no olviden dejar su like si este vídeo les pareció interesante, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Aquí estaremos siempre listos para analizar los temas más candentes de la farándula turca. Hasta el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día increíble. Chao, chao.